Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Qué casualidad que cuando el progresismo latinoamericano se activa y gana elecciones en el llamado segundo ciclo progresista, ahora los medios corporativos y empresariales lanzan una serie de reportajes bajo el título de Viaje al centro de Lava-Jato. Evidentemente esto tiene mucho que ver con la posibilidad de que Luis Ignacio Lula da Silva gane las elecciones en Brasil. Y en Ecuador, esos medios corporativos abren el supuesto debate del llamado caso Odebrecht cuando tenemos un país con graves problemas. Todo parecería que intentan desviar la atención de lo más sensible y dramático, la pobreza que se agudiza y las soluciones que no aparecen. De esto queremos hablar con uno de los abogados de los perseguidos políticos del Ecuador y hasta la semana pasada asambleísta de la Revolución Ciudadana, el abogado Fausto Jarrín. Fausto, qué gusto tenerte acá. Hola, ¿cómo Orlando? estás? Bien, bien. Bueno, de entrada te preguntaría por qué dejaste la asamblea. Esa sorpresa para muchos no se explica hasta ahora, si no es por lo que se ha mencionado de tu parte, pero si es eso lo único o hay algo más. Primero quiero saludar a quienes te miran, quienes te escuchan. Acá hay una audiencia en toda Latinoamérica y siempre estoy muy pendiente de nuestra patria grande. Gracias, Orlando, por el espacio. Lo que dice el comunicado que compartí con la ciudadanía, con la militancia, con las autoridades, es exactamente la razón por la que yo salgo de la asamblea. Mira, ha pasado un año, hemos sido en la asamblea partícipes de la colcha de retazos que armó el gobierno para poner a la señora Llori ahí. Hemos estado en una asamblea acusada de boicotear el trabajo del gobierno cuando el gobierno ha mandado solo 6 leyes a esta asamblea, es decir, el gobierno cero en lo que tiene que ver con actividad legislativa. Cero iniciativa legislativa. Cero. Y tres de esas 6 eran económicas urgentes. Una la publicaron a la fuerza a pesar de haber sido negada, la otra se la negaron y la primera le devolvió el CAL por estar mal hecha. Pero ellos decían que tenían preparado un conjunto de leyes para cambiar este país. Orlando, ¿dónde están las otras 3? Educación superior, ley de comunicación y ley de uso progresivo de la fuerza. Ley de comunicación en manos de su jefe de bancada. Sí, así es, el señor Flores. El de la LOE es una barbaridad y que está siendo de todas maneras tramitada por la Comisión de Educación. Y la otra, la del uso progresivo de la fuerza, que ahí con discrepancias al menos de mi lado, se aprobó y acaba de regresar con el veto del presidente. La asamblea no le ha bloqueado nada, es el gobierno el que no ha hecho nada, pero yo iba un poco más allá, es decir, esto, mi participación ahí, el conocer un poco cómo se va desenvolviendo el tema en la asamblea, ir viendo con mucho beneplácito cómo mi bancada, la bancada de la que acabo de salir, simplemente de una curul, porque sigo siendo parte de la Revolución Ciudadana, probablemente más activo y fuerte que nunca, es la bancada que ha ido marcando con dificultades, pero ha ido marcando la pauta. Logramos conformar una nueva mayoría, logramos instalar comisiones de evaluación. La señora Llori al fin dejó de avergonzar a la presidencia de la Asamblea y acaba de salir también la otra participante del gobierno, esta señorita Guamaní. Entonces, cuando yo ya encuentro que esto está, digamos, con un rumbo ya establecido, con un rumbo claro, yo tengo que regresar a ver a lo que siempre fue mi razón de involucrarme en esto y mi mayor preocupación. Yo, Orlando, me conoces, yo ya no doy más con la situación de mis compañeros y me siento impotente a ratos en la asamblea porque, claro, tengo que respetar la independencia de funciones. Yo no me voy a prestar para un tráfico de influencias, no voy a buscar, digamos, gestionar siendo asambleísta temas jurídicos. Yo no hago esas cosas. Entonces yo solicité que al nivel más alto en el movimiento se considere la posibilidad de que yo vuelva a retomar las causas. Con el expresidente Correa estuve siempre de acuerdo en eso, lo vengo hablando con él desde hace tiempo y creemos que este es el momento más propicio porque justamente estamos leyendo 2 cosas. El tiempo ha pasado y nuestras acciones internacionales están cerca de empezar a resolverse y por otro lado se acercan unas seccionales y ya vimos lo que pasó en junio, que empezaron nuevamente a querer armarnos el encuadre de la corrupción, el encuadre del narcotráfico, el encuadre de la persecución, que ya se la aplicaron, por ejemplo, a Paola en el 2019 y que ya querían volverle a aplicar ahora a pesar de que ella estaba siendo veedora en Colombia. Es decir, yo veo señales que me hacen pensar que podríamos estar frente a la posibilidad nuevamente de tener que enfrentar al Estado persiguiendo, porque no dejó de hacerlo, pero podría reactivar los mecanismos que ya se dieron. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que te voy a mostrar, que es esta portada,
del diario El Universo de este día 18 de julio del año 2022. Caso de Brecht en 5 años, 12 condenados y ni un centavo para el fisco. Evidentemente lo que está dentro, a veces me da pena periodísticamente hablando, me da pena que los periodistas que supuestamente investigan esto no expliquen a claridad lo que significa esto. Esto es parte de lo que dices, hasta dónde esto reactiva o evidentemente es una respuesta o un símbolo de impotencia frente a lo que ustedes están haciendo. Creo que es impotencia frente a lo que pasa en Ecuador. Creo que es impotencia absoluta de lo que va a pasar en Brasil. Yeah. Lula va a ser el nuevo presidente de Brasil y ojalá ponga las cosas en orden después del paso de semejante personaje como es Bolsonaro. Pero respecto de esto, los señores del Universo, si quieren hacer su trabajo, deberían empezar por preguntarle al fiscal Carlos Vaca por qué no acusó a Odebrecht. Claro, que es la principal empresa involucrada en este asunto. No solo eso, acordaron con Odebrecht que le iban a facilitar la devolución inclusive de dineros que estaban retenidos aquí por gestión de Alexis Mera en la época del gobierno de Rafael Correa. El Estado ecuatoriano le iba a devolver plata a Odebrecht. Acuérdate, Orlando, la rueda de prensa que hizo el actual apoderado de Odebrecht aquí en el país cuando estaba transitando la audiencia del caso Sobornos. Dijo que si no encontraba facilidades para un acuerdo con el Ecuador, ellos estaban revisando o evaluando las cooperaciones eficaces, porque durante la audiencia del caso Sobornos, famoso caso Sobornos, la fiscal, el procurador, el contralor y me parece que un funcionario del gobierno de Moreno estaban en una mesa sentados con Odebrecht. Claro, sí, así fue. Es que no hay que olvidarse esas cosas. Entonces, me parece que dos procesos de acciones de protección que mantienen retenidos casi $100 millones de la compañía. Y lo que ellos quieren es esa plata. Devolverle los 100 millones. Eso es lo que quieren. Pero lo que dice el Universo es que se le debe al Estado 105 millones y 50 millones que ya se pagaron, o sea, dice que 50 millones se pagaron en coimas y 40 le corresponden al señor Carlos Poli, del Contralor del Estado. Sí, mira, Orlando, el caso de Brecht, en donde está involucrado de forma perversa Jorge Glass, es un caso por asociación ilícita. Ya. No es peculado, no es cohecho, no es concusión, no es enriquecimiento ilícito, no es tráfico de influencias. Entonces no tendría que devolver nada. No es, eventualmente podría haber una sanción pecuniaria, pero no está relacionado con un delito con la administración pública. Por eso tienen a Jorge preso, porque la sentencia del caso de Brecht no le impide a Jorge ser candidato a nada. Por eso no le dejan salir, por eso está casi 2 años más de lo que debería estar, a pesar de las garantías penitenciarias. En función de esto, ¿qué harías entonces? Ahorita salido de la Asamblea, te dedicarías estrictamente a eso, pero ¿en qué instancias si todo está bloqueado? Mira, Orlando, basta ver cómo se están desenvolviendo las cosas actualmente en el país. Si bien es cierto, no hay nada que agradecerle al gobierno de Moreno, no hay nada que reconocerle siquiera. Ya hay por ahí impresentables que quieren hacerle bustos por haber destruido la democracia, pero yo debo reconocer que la capacidad de operación política, la capacidad perversa de involucrarse con las otras funciones del Estado, del gobierno de Moreno era muy superior al del gobierno actual. El gobierno actual se ha peleado con todo el mundo, hay un desbande. Yo creo que este es el momento en el que, por ejemplo, ciertas autoridades podrían tomar la heroica decisión de actuar como corresponde. Y entonces creo que justamente eso es lo que yo tengo que tratar de impulsar. O sea, encontrar 1, encontrar 2, encontrar ojalá 3, 5 jueces, fiscales, que digan, a ver, ya es suficiente, ya basta. Por ejemplo, Pablo Romero, 3 años va a estar en la cárcel y todavía no tiene sentencia ejecutoriada. Jorge Glass 2 años más de lo que las garantías penitenciarias le permiten. Alexis Mera preso por un papel sin firma. Es decir, quizá es un poco más difícil los procesos que tienen sentencias que alcanzar la libertad de ciertos compañeros que ya tienen derechos de hace rato a Pero eso. todo esto en instancias nacionales. En instancias nacionales. Porque buena parte del relato político que ha habido desde la Revolución Ciudadana es que aquí adentro es imposible y todo tendrá que resolverse en instancias internacionales. Nosotros tenemos los procesos muy avanzados en las instancias internacionales. En las Naciones Unidas, los procesos del presidente Correa están ya en fase final. ¿Ya? Y al menos yo espero una decisión exactamente igual que la que tomó el comité en relación a Lula. Eso es lo que espero. Ojalá mañana. Y en el tema de Jorge, que en los casos de Jorge decidimos ir por la OEA, es decir, para diversificar nuestras posibilidades. El caso de Brecht ya está para informe de fondo de la Comisión Interamericana. La Procuraduría General del Estado sabe lo que eso significa. Están con el reloj en contra.
porque que la comisión haya considerado que ya es necesario un informe de fondo significa que es el primer paso para que el país sea sancionado por la situación del proceso. Y esperamos que eso le obligue al país a anular ese juicio. Pero tú acabas de mencionar algo y con esta pregunta cerramos esta primera parte, Fausto. Dices, hay otro momento político, no es el mismo de Moreno, donde todas las instituciones estaban aliadas para un solo objetivo, que es anular, estigmatizar y acabar con la Revolución Ciudadana. ¿Por qué ahora ha cambiado? ¿Hasta dónde? ¿Solamente es por la pelea que tiene Guillermo Lasso con los demás? ¿O es porque sí el peso del tiempo y de las razones han ido tomando mejor espacio? Mira, y no quiero hablar de mí, pero durante la tramitación de los procesos, de alguna manera en un gran sector de la ciudadanía se logró demostrar que estos procesos eran falacias, eran basura, como les digo yo. Y claro, con el paso del tiempo, con lo que estamos viendo ahora del país, cuando nos damos cuenta que lo poco que mantiene a este país parado es lo mucho que se hizo hace 6 años, hasta hace 5 años. Entonces, por supuesto, mucha gente que en algún momento llegó a pensar que esto podía ser real, se va dando cuenta quiénes han sido realmente los precursores de la destrucción del país, y cada día hay más fastidio, más cansancio, más indignación contra, por ejemplo, lo que hizo el transitorio de Trujillo, contra el paso de María Paula y Moreno por el gobierno, y así puedo enumerar. Lo que ha hecho la fiscal. Entonces, claro, no, por supuesto, de la fiscalía y de los jueces no hay cómo olvidarse, y por eso es que ahora se está impulsando ya al fin el juicio político contra el Consejo de la Judicatura. Ellos son los responsables, y ahora no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional, de haber evaluado inconstitucionalmente a jueces, haberles sacado de los cargos para poder poner a dedo otros que hagan lo que ellos querían. Y que siguen como jueces temporales. Y que siguen como jueces que temporales. Es la cosa más absurda del mundo. Orlando, el juez que sentenció a Rafael Correa, este juez famoso León, traído desde Santo Domingo, que a Santo Domingo llegó por un relajo que tuvo en la provincia de Bolívar, me parece, él no pasó los exámenes para seguir siendo juez. A pesar de que le ofrecieron, no le pudieron ayudar, o más bien dicho, no le quisieron ayudar, les resultaba incómodo y le sacaron. Está en la nada, no es nadie. Ahora, entonces, son esas dos situaciones, pero hay una que es innegable. Mira, yo he sido testigo de lo que pasó el día sábado, me parece, con el tema de la izquierda democrática. El sector de Vilma Andrade, el sector de Herbas, oficialista. El sector oficialista de izquierda democrática perdió abrumadoramente en el CNE con voto hasta de pita. Entonces, a eso me refiero. El gobierno, por su incapacidad, por su deshonestidad y por la situación del país, está sin poder manejar nada. Veamos eso ahora a continuación. Hagamos la primera pausa y volvemos a seguir conversando con Fausto Jarrín, abogado de, por supuesto, Jorge Glass y otros líderes de la Revolución Ciudadana en este momento de lawfare latente y vigente en el Ecuador. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política. Seguimos conversando con el abogado Fausto Jarrín. Fausto, el lawfare está vigente, está latente en el Ecuador. ¿Cómo se va a resolver esto? La pregunta que uno se hace en el caso, por ejemplo, de líderes como Rafael Correa, como Jorge Glass. Evidentemente, todo el mundo parecería que se olvida de esto, que todo quedó ya sepultado, pero ustedes tienen acciones en el corto plazo. ¿Y hasta dónde se van a chocar con todo el aparataje, no solamente político, jurídico, sino también mediático? Más bien, yo creo que el mediático es el más agresivo, el más violento de los aparatajes actualmente. Mira, el Consejo de la Judicatura está en plena caída. ¿No? El Consejo de la Judicatura está en plena caída, creo en crisis con sus representantes, con sus directores. Mira, que cada semana salga un nuevo audio de sus representantes cabildeando cosas o involucrándose en delitos, porque el tráfico de influencias es un delito, nos marca que, por ejemplo, esa institución, como está constituida, como está concebida, con lo que ha venido operando, está por caer. En la Corte Nacional, el presidente entra y sale, acusado por los unos, acusado por los otros. Todavía yo personalmente tengo denuncias contra él por el prevaricato que implica el que haya salido a un medio de comunicación a explicar la sentencia cuando todavía ni me notificaban. La fiscal ya no le queda mucho tiempo de su cargo, si es que lo completa. La Asamblea viene considerando el tema del procesamiento político desde hace rato.
El problema que hay en la Asamblea es que la Asamblea anterior dejó reformando la ley de la función legislativa y obliga a que solo se pueda seguir un juicio a la vez. Entonces, hay tantas cosas que vienen represadas. El juicio al Consejo de la Judicatura, yo lo presenté en diciembre, me parece. Estamos julio. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las razones por las que hay cosas que no terminan de salir en fiscalización, están bloqueadas ahí. A quien preside esa comisión le interesa solo lo que le interesa, el país le importa un comino, pero sí se tiene como pelear. Mira, a pesar de las sentencias en contra y todo, el expresidente Correa sigue siendo la persona con mayor credibilidad, con mayor apoyo, con mayor cariño de la gente, pese a las sentencias. E incluso si hoy fuesen las elecciones, ganaría. Entonces, ¿a qué voy con eso? Se necesita más esfuerzo, se necesita más trabajo, se necesita más gente involucrada en esto. Y creo que, como decías tú también, ya el tiempo ha ido demostrando muchas cosas. La verdad, a veces tiene dificultades para salir, pero termina saliendo. Pero el costo es muy alto, Fausto, porque Jorge Glas está preso ya prácticamente por encima de la sentencia que podría haber cumplido. Es decir, la sentencia es una, pero el cumplimiento de la pena puede ser mucho menor. Y hay otros personajes de la Revolución Ciudadana que están en México, que están perseguidos, otros están presos. Y esto tiene un costo muy alto. Entonces, ¿de qué manera reparar todo esto? Lo que le han hecho a Jorge Glas es irreparable. El Estado terminará responsabilizándose eventualmente de forma pecuniaria, anulará los procesos seguramente, no hoy, no mañana, quizá pasado mañana. El daño que le hicieron a nuestros compañeros que han tenido que asilarse, refugiarse, salir del país también es gigantesco. Nosotros no vamos a cesar hasta que se responsabilice y además se repita contra quienes han sido los causantes de todo esto. Hay que volver a luchar por una ley de comunicación real que controle digamos, la cropofagia de ciertos medios de comunicación. Hay que luchar por eso, aunque a algunos no les guste, pero no podemos seguir viviendo en este estado de opinión donde insultan lo que quieren y cuando uno les responde alguna cosa viene alguna organización de medio pelo a decirte que por qué le insultas al periodista. Claro, claro. Es decir, se vuelven víctimas, cometen errores, se les critica y se vuelven víctimas. Sí, pero son víctimas solo las que les conviene a ellos, ¿no? Porque con otros espacios no les interesa nada y ojalá se cayeran esos espacios de las redes de comunicación. Creo que hay que apuntar al sector de la comunicación, creo que hay que apuntar dentro de lo que la ley marca, ¿no? Por supuesto, no fuera de él. Y como ya digo, la función judicial viene en pleno debacle. La fiscalía nadie le cree, los jueces entran y salen, pelean entre ellos, se demoraron yo no sé cuántos días para salvarle al señor Saquicela con reuniones que no deberían darse entre juez y parte. Eso no vamos a dejar, eso hay que seguir. Y mientras tanto, por ejemplo, el caso Pandora Papers sigue en las cumbres sin moverse. No solo ese, que en todo caso tiene un año, INA. Claro, el de Lenin ¿Qué Moreno. fue la sorpresa de la fiscal? Va un año y medio creo de eso. Claro. Entonces, claro, estamos dispuestos en este momento a direccionar hacia allá un gran esfuerzo que va a estar ¿Y no crees que las elecciones que se avecinan, que en febrero, pero prácticamente el proceso electoral arrancado, pueden diluir o disolver la posibilidad de que estos temas centrales y neurálgicos, no solamente para la Revolución Ciudadana, sino para la justicia del país, queden evaporados por la campaña electoral? A mí me preocupa más bien, Orlando, que el gobierno reactive los niveles violentos de lawfare que vivimos hace 1 o 2 años, justamente para tratar de influenciar nuevamente la democracia y las posibilidades de muchos de nuestros candidatos en los territorios. Claro. Entonces, más bien yo creo que hay que poner nuevamente en discusión esto también para protección de nuestros candidatos, porque ya van a empezar con lo de siempre, ¿no? Bueno, pero además hay una cosa, a partir del paro, tengo entendido que hay una serie de mecanismos que se están activando no solamente en la justicia, sino también en los medios, para ir consolidando esta matriz de la que hemos hablado. La barbaridad, la irresponsabilidad de un presidente de la República de salir a hablar del financiamiento del narcotráfico es una cosa que nos marca clarísimo el camino. Ni siquiera el impresentable del ministro del Interior corrobora lo que dice Lasso, dice están investigando, es Fiscalía la que debe. Lasso ya salió a decir hasta cuánto era. Claro, en unos casos dice 15, en otros dice 20 millones. Sí, exactamente. Claro. Como soplar y hacer botellas, ellos no entienden. Pero entonces, ¿cómo frenar eso? La pregunta que siempre queda latente es cómo frenar, porque esto no va a parar. O sea, no solamente tienen a asambleístas, candidatos, tienen a periodistas que nos pinchan los teléfonos, que nos investigan las cuentas bancarias, lo digo por cuenta propia porque eso pasa, y de eso ¿qué hacemos? Lo que pasa es que
si yo te contesto que no hay nada que hacer, es como que yo me estaría rindiendo. Claro. Y lo último que podemos dejar es dejar de pelear, porque todo lo que se va haciendo va quedando. Yo tuve una conversación hace unos 4 años con este maestro del derecho que es Raúl Zaffaroni. Argentino, sí. Él me dijo, Fausto, denuncia todo. Denuncia todo. Nosotros pasamos por la dictadura y acaba de suceder. Sí. Acaban de ser sentenciados a 40 cadena años perpetua, después, 40 sí. años después. A veces tarda, pero siempre llega. Y por eso no hay que bajar los brazos, nunca hay que pelear todos los días. Y quería notar un elemento adicional que tiene que ver con el contexto regional, Fausto, porque el triunfo de Gustavo Petro en Colombia también contribuía a que baje de alguna manera el temor y también ese sentido de persecución para no actuar. Posiblemente gane Lula en Brasil. ¿Esto cómo contribuye a este clima del que estamos hablando? Creo que aquí en el Ecuador esto tiene que dilucidarse de la misma forma en la que se generó. Esto tiene que ser un tema de voluntad política, un tema de un gran acuerdo nacional por la verdad, que podría además ser el precursor de un gran acuerdo nacional por el progresismo o por la izquierda o por la democracia, claro, sí, pues, claro. porque a pesar de que es la democracia burguesa, que a muchos no nos gusta mucho, es la única que tenemos y de alguna manera algo sirve. Claro. Porque lo que estamos viviendo, encarcelar opositores, o sea, es muy propio de Somoza o es muy propio de Banzer. Pero yo creo que hacia allá es hacia donde tenemos que dirigir. Como movimientos políticos, como estructuras, como colectivos, deberíamos ya sentarnos a hablar. Tenemos discrepancias con todos, sí, pero vamos a seguir sosteniendo esto como la realidad de un país. Yo creo que no, porque claro, el gobierno actual, por ejemplo, ya no es solo al correísmo, que Moreno en eso también fue más inteligente. El gobierno actual ha dispersado la persecución al punto de que no han sido capaces de aplicarla, digamos, con la misma violencia en ningún lado. La están aplicando por todo lado. Por un lado está Cobo espiando a la gente, por otro lado está Carrillo inventándose procesos o secuestrando gente como a Leonidas Issa. Exacto. Y por otro lado está Lazo hablando de 20 millones del narcotráfico. Es decir, creo que en este momento también es un aporte la incapacidad que tienen para ponerse de acuerdo en lo que hacen. Pero ¿no será que no solamente incapacidad, sino que están hilando muy fino por el otro lado, es decir, evitando una explosión social? Porque sabemos, por ejemplo, de compra de todo el aparataje represivo por parte del gobierno a Israel y otras instancias, y al mismo tiempo toda la implementación de políticas de seguridad e inteligencia, es decir, parecería que hilan muy fino y en eso no son incapaces. Hilan fino, sí, porque saben hacia dónde quieren dirigir las cosas, pero cuando terminan implementando estos temas, terminan sacando decretos borradores, terminan revirtiendo lo que ellos mismos hacen, terminan relanzando lo que hicimos en la Revolución Ciudadana. Es decir, es que lo que pasa es que este nivel de perversión, por más que tengas la plata para comprar Pegasus, el rato que llega acá, te das cuenta, por ejemplo, que te estás topando con que te toca inventar. No es que el rato que te pinchan a ti o me pinchan a mí se encuentran con que recibimos dinero del narcotráfico. Se topan con deudas personales. O también te montan, te forjan documentos. Entonces, no, pero es que ese es el siguiente paso. Como no tienen pruebas, les toca inventarse influjos psíquicos o les toca inventarse pruebas. Correos electrónicos como hicieron con Apauqui Castro, comunicador de la CONAIE con respecto a un supuesto financiamiento y sabemos de Paola perfectamente Pavón. bien que la DGI está atrás de eso y cómo lo hace y quiénes lo hacen. Pero necesitamos un poco más de evidencia para denunciarlo y lo vamos a hacer. Pero a lo que me refiero es que cuando pasas, o sea, el primer eslabón, que es el de generar estos aparatos de inteligencia y todo esto, sí, el rato que se transforma en espionaje estatal, como las chuzadas en Colombia, ya es ilegal. ¿Ya? Pero el problema es que como aquí no encuentran nada, porque cada vez que hurgan mucho se topan con Pandora, ¿sí? Les toca el siguiente paso, que es forjar. Entonces, ese paso ya se les hace más complejo, porque les toca ampliar el nivel de coordinación, les toca hablar con fiscales, con jueces, les toca hablar con la opinión pública para que les ayude a dar publicando, para que algún policía obsecuente aparezca con un parte diciendo que eso hay que investigar y metan presas personas al otro día. Ya se les va complicando este encuadre, este aparataje, y ahí es donde se equivocan, ahí es donde cometen los errores que sí, les han permitido hasta este momento tener sentencias. Están ejecutoriadas, pero no están selladas. Tengo los recursos extraordinarios de revisión en todos los casos y los vamos a implementar en su momento. Estamos trabajando en la evidencia, estamos trabajando en la prueba, a eso salgo. Pero también tenemos los procesos internacionales que, mira, lo de Interpol, lo de la Relatoría de Independencia de Jueces y Abogados,
y lo de Bélgica en relación a la persecución política del presidente, revisen cuántos asilos o refugios hay en Bélgica por persecución política para que tengan una idea de la fortaleza de la evidencia que le ha permitido a ese Estado darle esa calidad a Rafael Correa. Claro. Revisen para que se den cuenta que no es por nada y no es de gana. Claro que sí. Todo eso va marcando hacia dónde van las instancias internacionales. El caso de Verge de Jorge Glass tiene 4 años. Le hicieron una cosa, digamos, le hicieron pasar, le dieron una calidad, digamos, de prioritario para hacerle pasar a informe de fondo, habiendo un montón de casos previos de distintos países. Esas cosas no son de gana. Y no es porque la OEA o la ONU sean correístas, es porque es escandaloso lo que han hecho. Y aquí saben, la Procuraduría y los jueces saben que se les viene con fuerza lo que viene de afuera. Y por eso acá también deben haber muchos que están dispuestos o están muy interesados en lavarse la cara revirtiendo las barbaridades que hicieron en esos casos. Gracias, Fausto. Muy amable por atender esta invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y por supuesto, aquí seguiremos reflexionando e informando sobre esto que efectivamente, como dice Fausto, tendrá su finiquito, su epílogo final en el momento en que se haga justicia. De esto estaremos hablando. Cuídense. Chao, chao.